Debajo de las chicharroneras va a estar bueno. Ok, a ver, vamos a ver si estos prenden, porque no prendieron. Vamos ahora a sus Biblias, por favor, donde tuvimos la lectura. Jueces capítulo 2, versículos 1 hasta el 15. Nuevamente, Jueces capítulo 2, del versículo 1 hasta el 15. No, este no es mi sermón de hoy. Ok, aquí estamos. Jueces 2, 1 al 15. Hermanos, en esta sección, si usted tiene algún tipo de Biblia de referencia, no sé qué tipo de Biblia tenga, el mío tiene como subtítulo aquí el trasfondo espiritual. Se refiere al trasfondo espiritual de Israel, es decir, cómo estaban ellos espiritualmente hablando. Esta sección es retrospectiva, es decir, no viene en orden cronológico. Esta sección del capítulo 2 está regresando a un poco de tiempo antes de la muerte de Josué. Si ustedes observan en Jueces 1:1 como tal, vemos que para este punto Josué ya había muerto. Dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo. Entonces, esto sucede, o el capítulo 2 es una vista a unos años antes de la muerte de Josué, y también incluye algo acerca de su muerte y la condición del corazón de Israel y lo que sucedió posterior a su muerte. Entonces yo le puse como tema el corazón de Israel o la caída espiritual de Israel, como gusten llamarlo. Entonces, hermanos, como recordatorio de lo que hemos estado estudiando o lo que vimos por lo menos hace 15 días, la última vez que estudiamos esta sección del libro de Jueces, lo que habíamos visto, hermanos, en los primeros versículos fue acerca de lo que había, en el capítulo 1, lo que había pasado con las guerras de Canaán. Recuerden que Judá y Simeón se unieron. Dios le dijo a Israel como tal, a la nación, les dijo, yo le he entregado la tierra prometida a Judá. Entonces Judá será la primera tribu que va a entrar en batalla para la conquista de la tierra de Canaán. Entonces, recuerden, llega Judá con su hermano Simeón y le dice, a ver, Simeón, tú acompáñame, haz guerra junto conmigo y vamos a obedecer a Dios y vamos a ser los primeros en entrar en este evento bélico en contra de los cananitas y los vamos a tomar y vamos a tener la victoria porque Dios nos ha dicho que la tierra la ha puesto en nuestras manos. Entonces, ustedes ya estudiamos todo eso en los primeros versículos del capítulo 1. Cuando habíamos empezado eso. Después vemos que ellos comenzaron a tener un montón de victorias, victoria tras victoria tras victoria. Es decir, la tribu de Judá junto con su hermano Simeón empezaron a tener un montón de victorias. Y después le toca la oportunidad a los de la casa de José. ¿Okay? Si ustedes regresan al versículo 22 del capítulo 1, dice, también la casa de José subió contra Betel. Entonces, Judá, la tribu de Judá y la tribu de Simeón ya pelearon, ya guerrearon, tuvieron victoria. Ahora le toca a los hijos de la casa de José, que vienen siendo Manasés y Efraín. Entonces los hijos de José, las tribus de Manasés y Efraín, ahora les toca a ellos hacer batalla tras las victorias que ya tuvieron Judá y Simeón. Entonces les toca a ellos y ellos empiezan a tener guerra, a hacer guerra, y sí comienzan a tener victorias. Pero su victoria es parcial. Su victoria es parcial a causa de que ellos estaban dejando vivos. Ellos estaban dejando a los enemigos con vida. Y no nada más eso, los estaban dejando que vivieran todavía dentro de las inmediaciones de la tierra prometida. O sea, no los sacaron, no los arrojaron, no los mataron como Dios dijo que lo hicieran, sino que hacen pacto con ellos y les dicen, quédense aquí. De hecho, ellos fueron listos como todo buen judío hasta el día de hoy y nada más le importa el dinero. Eso es lo que dicen, ¿no? Que el judío y sus billetes, ¿ok?
que el judío tiene lana, y sí es cierto, la verdad no lo voy a negar. Pero desde aquí lo podemos ver, porque Dios les dijo a ellos que ellos mataran a todos estos y que no hicieran alianza con ellos. Pero ¿qué fue lo que hicieron? No, mira, mejor no los matamos, les permitimos que vivan mejor alrededor nuestro y sacamos provecho y les cobramos. ¿Okay? Y esto es lo que nosotros vemos en el versículo 28. Dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Entonces ellos terminaron cobrándoles un impuesto para vivir en las tierras prometidas. Ellos no se querían ir. Entonces la casa de José desobedeció. Es decir, la tribu de Manasés, la tribu de Efraín, desobedecieron a un mandato directo de Dios. No tuvieron victoria, fue una victoria fraudulenta o parcial. Entonces, vamos a verlo rápidamente. Ya vimos el versículo 22, la casa de José, y a partir del versículo 27 podemos, o ya estudiamos lo de Manasés. Dice, tampoco Manasés arrojó a los de Betsean, ni a los de su aldea, ni a los de Tanac, ni a los de su aldea, ni a los de Dor, ni a sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. El cananeo persistía en habitar en la tierra. Entonces ellos dijeron, bueno, pues hacemos una asociación y les cobramos y aquí se queden, no hay problema, sacamos provecho. Luego el 29, tampoco Efraín, que es el otro hijo de José, tampoco Efraín arrojó el cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos. Tampoco Zabulón en el 30, él también fue un desobediente. Tampoco Aser en el versículo 31, ¿okay? Y Neftalí en el 33. Entonces todos ellos desobedecieron un mandato directo de Dios en cuestión a la eliminación de estos cananeos de las tierras. Entonces, hermanos, vamos a empezar con una oración para comenzar con nuestro estudio en el versículo 1. Señor Padre, le damos gracias por su palabra, la cual, gracias Señor por habernos permitido tener un ejemplar de ella en nuestras manos, con la cual nosotros podemos estudiarla, leerla, escudriñarla, verla con nuestros propios ojos, para saber realmente cuál es la verdad. Y gracias por su Espíritu Santo que nos ayuda a comprender esa verdad por medio de la iluminación. Gracias Señor por la salvación preciosa que es mediante su Hijo Jesucristo únicamente. Señor, le pedimos que nosotros podamos no solo aprender la palabra del día de hoy, sino poder extenderla a los demás, a aquellos que no te conocen, a aquellos que no han escuchado de tu evangelio, aquellos que no conocen acerca de la salvación que su Hijo Jesucristo puede dar. Gracias Señor por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de su Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, continuamos hermanos, muy bien. Entonces estamos en el versículo, ya me perdí en mis propias notas. Ok, 1, versículo 2:1. Dice la palabra, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Este primer versículo, hermanos, es espectacular. Primero que nada, empieza con el ángel de Jehová. Si usted recuerda, y espero que así sea, el ángel de Jehová no es nada más ni nada menos que la persona de Jesucristo, así es. En términos teológicos, esto se llama teofanía. ¿Okay? Una teofanía es cuando Dios Hijo hace acto de presencia preencarnación, es decir, antes de su nacimiento. Por eso es antiguo testamentario. Entonces, no siempre que ustedes vean la palabra o la frase ángel de Jehová es referencia a Cristo Jesús. ¿Sí? Hay algunas excepciones, pero en la gran mayoría, cuando usted ve la frase el ángel del Señor o el ángel de Jehová, es una teofanía, es decir, una manifestación de la persona de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento previo a su nacimiento virginal. ¿Okay? Entonces sabemos que aquí es nuestro Señor que está ahí y Él está diciendo algo muy interesante. Él está diciendo que Él es quien sacó de Egipto a Israel. Ahora,
es importante notar que dice que subió de Gilgal a Boquim. Usted podría pensar, bueno, ¿por qué estaba Jesucristo en Gilgal? ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo en Gilgal y que haya salido de Gilgal para ir a Boquim y hablar con Israel? Pues sabemos que nuestro Señor Jesucristo es omnipresente, sí. Entonces Él pudiera estar en todos los lugares, en todo momento. Pero ¿por qué entonces dice que salió de Gilgal específicamente y que de Gilgal fue a este lugar llamado Boquim? Bueno, una cosa interesante es que Israel estaba en Gilgal. La razón de esto es porque Gilgal fue el primer campamento israelita dentro de Israel, o ya en las tierras cananitas, pues. Entonces, cuando ellos salen del desierto, el primer lugar donde ellos llegan a hacer campamento, en efecto, es Gilgal, que viene estando al occidente del Jordán. Entonces, está al occidente del Jordán, está aquí Gilgal, y es el primer campamento hebreo. ¿Y saben qué estaba en el campamento hebreo? El arca del convenio. La gloria Shekinah, la gloria de nuestro Señor Dios, se encontraba en el campamento hebreo, en el arca del convenio. Nosotros podemos ver eso en Josué. Bueno, vamos a ver, Josué capítulo 4, y versículo 19, dice la palabra de nuestro Señor: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó, que viene siendo al occidente del río Jordán. ¿Okay? Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído de Jordán cuando cruzaron, ¿no? Entonces, esto viene siendo el primer campamento dentro de las tierras de Canaán, y como lo mencioné, aquí se encontraba el arca. Vamos a ver a Josué capítulo 5, y bueno, no los vamos a leer todos, pero del versículo 1 al versículo 12, del capítulo 5, nosotros podemos ver referencia al arca del convenio cuando ellos estaban en Gilgal. Entonces, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había sacado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, y desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Bueno, si siguen ustedes leyendo hasta el versículo 12, hace mención de que ahí estaba. Entonces, bueno, ahorita no estoy viendo el versículo específico, pero bien, ahí está en algún lugar, hermanos, de Josué capítulo 5. Tendrían que buscarlo. Muy bien. Entonces, ahí se encontraba el arca. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, la teofanía, estaba en Gilgal. Posiblemente salió incluso desde el lugar santísimo donde estaba el arca. La Biblia no es específica acerca de eso, pero wow, qué tremendo que el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, haya salido del Gilgal, de donde estaba el arca precisamente, para subir a lo que es Boquim. Ahora, Boquim, como ustedes pueden ver en lo que es nuestro estudio del día de hoy, vemos que Boquim fue un lugar nuevo. ¿Okay? De hecho, lo bautizaron con ese nombre, le dieron ese nombre a ese lugar en ese mismo instante. Lo podemos ver en el versículo 4, cuando el ángel de nuestra lectura de Jueces 2. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron al nombre de aquel lugar Boquim. La palabra Boquim como tal significa los que lloran. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue de Gilgal hacia este lugar donde se encontraba el pueblo en ese momento, y les dice la sentencia a causa de su desobediencia de ellos. Entonces, cuando sucede esto y Él les dice la sentencia que van a sufrir, que de hecho vamos a hablar acerca de eso en unos momentos, ellos empiezan a llorar: Señor, pero ¿por qué somos tan pecadores? Etcétera. Se pusieron a llorar y llamaron a ese lugar Boquim en ese día. Muy bien, entonces continuamos. Hablando de teofanías, del término ángel de Jehová, les voy a decir que en el libro de Jueces está lleno del nombre, del término ángel de Jehová. Todo el libro de Jueces tiene mucha esa frase.
Vamos a ver algunos de ellos. Jueces capítulo 5 y versículo 23. En Jueces 5, 23 dice: maldecido a meros, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vieron el socorro de Jehová. También lo podemos ver en el 6:11. En el 6:11 leemos lo siguiente: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Orfa, la cual era de Joas Abieserita, etc. También podemos ver el término, el versículo 12, ahí mismo del 6, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo. Entonces podemos verlo también en el 6:20, y observen lo que dice en el 22, 6:20 al 22. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne de los panes. Observen el 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Es decir, que él infundía temor. Nuestro Señor Jesucristo infunde temor, infunde terror, que de hecho fue lo que vimos también por parte de Job en esta mañana, en Job capítulo 13, que él dice: Señor, dos cosas te pido, que cuando me pida presente ante tu majestad, que no me sorprenda tu terror. Wow. Muy bien, continuamos, hermanos. Dice aquí en el versículo 1 de nuestra lectura: entonces el ángel de Jehová, ya hablamos del ángel de Jehová, subió a Gilgal, ya vimos eso, Boquim, ya vimos eso, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual. Entonces él es quien lo sacó de Egipto, fue la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo, Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 6, 3, 2 al 6. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa de la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado, tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces, ¿quién dice que estaba ahí? El ángel de Jehová. Él tuvo terror. Se tuvo que quitar su calzado porque estaba la presencia manifiesta de nuestro Señor Jesucristo ahí en ese lugar, en la zarza. Nuestro Señor Jesucristo tuvo todo que ver con la liberación de Israel de Egipto. Ahora, también nos dice el versículo 1 de lo que estamos leyendo en nuestro estudio, ¿okay?, que él iba él habla acerca del juramento que le hizo a sus padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Es decir, el pacto que yo hice, que Dios hizo con el pueblo israelita, nunca sería quebrantado. Israel desobedeció y no mataron a los que tenían que matar y no sacaron a las que tenían que sacar. Desobedecieron una orden directa. Pero a pesar de que Israel fue infiel, Dios se mantuvo fiel y dijo: nunca voy a invalidar mi pacto que yo tenía con ustedes, porque Dios es fiel a su palabra. Sus promesas Él las cumple. Vamos a verlo, Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26 y versículo 44. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto como ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Entonces él está diciendo: yo no voy a invalidar mi pacto nunca, porque yo soy Dios. También lo podemos ver en un salmo. Vamos a verlo rápidamente si gusta. Salmo capítulo 89 y versículo 34. Dice la palabra de nuestro Señor Dios: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios.
Eso es lo que dice Dios. No olvidará su pacto, no invalidará su pacto, porque Él es Dios y a pesar de que el hombre es infiel, Él es fiel siempre. ¿Y cuál fue la promesa que Él hizo? ¿A cuál promesa se refiere que Él no invalidaría? Naturalmente se está refiriendo a la ya muy conocida promesa séptupla de Abraham. Si usted recuerda, la promesa séptupla de Abraham comienza por primera vez en Génesis capítulo 12 del versículo 1 al 3. Recuerden que Abraham es el padre de Israel y desde Abraham se hizo esta promesa para con su descendencia. Vamos a verlo. Génesis capítulo 12 del versículo 1 al versículo 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra de que te mostraré, y haré de ti una nación grande, hablando de su descendencia. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te maldijeron, los que te maldijeron maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, etcétera. Ahora, esa es la primera parte de la promesa. Recuerden, por eso se llama promesa séptupla. La promesa séptupla de Abraham obviamente viene en 7 partes. Entonces hay una extensión de esta promesa. Empieza aquí en el 12, en Génesis 12. Luego vemos que Dios le agrega a esa promesa en el 15, y luego le agrega nuevamente en el 17, y le agrega otros detalles en el 19, y por último en el capítulo 21 de Génesis Dios termina su promesa séptupla con Abraham. Entonces cada determinado tiempo le agregaba. Entonces esta es la promesa séptupla, nuevamente capítulo 12, 15, 17, 19 y 21 de Génesis. Entonces a eso se refiere con que Él no invalidaría aquella promesa que hizo con Abraham. Y esa promesa incluye no nada más la cuestión de su descendencia, sino también la cuestión de la tierra. Es decir, que la tierra que yo te daré, la tierra prometida, es parte de uno de los beneficios que Dios le prometió a Israel. Y en este caso estamos hablando de esa porción de la promesa, la cual es la parte de la tierra. Recuerden que estamos hablando aquí con Josué y la sección de jueces tiene todo que ver con la tierra de Israel y la conquista de la tierra de Canaán. Ok, continuamos, hermanos. Entonces ya sabemos a qué promesa se refiere. Entonces les está diciendo que Él no invalidaría su promesa y que ellos serían poseedor de todo eso. Sabemos que esto no ocurrirá hasta el tiempo futuro. De hecho, hasta el día de hoy Israel se sigue peleando por las tierras. Por eso hay misiles constantemente que salen de Gaza y atacan a Israel, a Tel Aviv, a todo. O sea, mandan misiles todo el día, se están peleando. Y también por lo que viene siendo el banco occidental, que en la perspectiva de Israel sería la oriental. Pero bueno, también hay misiles y problemas desde ese punto de vista. Entonces Israel está siendo atacado del norte, del sur, del occidente, aunque nada más un pedacito en el occidente. Pero de todas partes están siendo atacados a causa de la tierra. Hasta el día de hoy Israel tiene un problema. Entonces, bueno, es que entonces Dios no ha cumplido con su promesa para con ellos en respecto a la tierra. Si ellos hubieran cumplido como Dios les dijo y hubieran obedecido, no estarían en los problemas que están hoy. Y son los problemas que Dios les prometió que tendrían hasta siempre, hasta que Él venga y ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Cuando Él empiece su reino, Él pondrá las cosas en orden y Él le dará a Israel toda la porción que Él les prometió. Pero no ha invalidado Él su promesa, ni lo ha olvidado. Finalmente, Jueces 2:2, hermanos, está haciendo largo esto, pero ese versículo 1 era sumamente importante para entender lo que está pasando. Entonces, versículo 2:2. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? O sea, aquí está hablando el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, y Él está diciendo: yo les dije que no hicieran pacto con ellos, yo les dije que no lo hicieran porque iba a haber consecuencias y me desobedecieron. Fracasaron en su conquista. No hicieron lo que yo les dije porque se preocuparon más por los billetes al cobrar impuestos que a obedecerme a mí, el
único Dios verdadero. Les importó más la plata. ¿Qué han hecho? Nuestro Señor Dios ya les había dicho que esto iba a acontecer. O sea, ya estaba predeterminado de que esto iba a ocurrir. Ya se les había dicho. Vamos a verlo. Deuteronomio capítulo 7. En Deuteronomio capítulo 7 nosotros leemos lo siguiente. 7, 1 al 6. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, es decir, la tierra de Canaán, ahí se habla, en la cual entrarás para tomarla, porque todavía era tiempo futuro, no la habían tomado hasta ahí. Dice, y haya echado delante de ti a todas naciones, al Eteo, el Jerezeo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues ellos entraron ahí a pelear con el Jebuseo y el Geteo y todos estos, el Heveo. O sea, así tal cual como se les dijo en Deuteronomio, es lo que sucedió. Dice el versículo 2, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Las destruirás del todo. Pero, ¿fue así? No. Dios les dijo que las destruyeran del todo y ellos desobedecieron. No harás con ellos alianza. ¿Y qué hicieron? Alianza. Ni tendrás de ellos misericordia. O sea, es decir, sin misericordia. Al niño, al chiquito, a la niña, a todos. Pero tuvieron misericordia. Y Dios les dijo que no la tuvieran. Y no emparentarás con ellas. Es decir, no se casarán entre tú y ellos, ¿okay? Hijo con hija, no tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Es decir, si tú te juntas, Israel, con esta gente y haces alianza y haces pacto con ellos, tus hijos, tus generaciones subsiguientes no se van a acordar de mí, van a tener problemas y van a ir en pos de dioses falsos. Vamos a adelantar un poquito a nuestra lectura. Jueces capítulo 2. A partir del versículo 8, después de la muerte de Josué. Recuerden, esto es retrospectivo. Entonces, bueno, ahí te lo vamos a ver. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Ahora, chequen. Y lo sepultaron en su heredad de Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Entonces, vamos a ver la imagen, nada más para que sepan geográficamente dónde está esta locación de Timnat Sera. ¿Okay? Entonces vamos a ver ahorita dónde queda este lugar. Ahí está, Timnat Sera. Entonces ellos se encontraban al norte de ahí, en Gilgal, y ellos enterraron a Josué aquí cerca del mar en Timnat Sera. Entonces él ahí fue sepultado. Entonces ahí está. Y dice, versículo 10, y toda aquella generación, dice, también fue reunida a sus padres. O sea, toda la generación que estuvo con Josué también murieron. ¿Va? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces la siguiente generación ya no se acordó. ¿Por qué? Porque se habían emparentado y habían hecho pacto con las personas que Dios les dijo que mataran y desobedecieron. Entonces, tras una sola generación después, se olvidaron de Dios. Esa es la razón por la cual también en el Nuevo Testamento se nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Nosotros hemos visto eso en nuestra iglesia varias veces, donde se le dice a un joven, una señorita, mira, no te cases con él no conoce de Cristo, no conoce a nuestro Señor, él no es salvo, o ella no es salva. Ay, pero me ama. Y después, unos años más tarde, pastor, tengo problemas con mi marido. Y ya ni venían a la iglesia, ya tenían años en venir, pero me hablan para que les solucione su problema. Ya no tienen una vida espiritual porque ni siquiera oran a la hora de comida, mucho menos leer su Biblia. ¿Ah? En tan solo la siguiente generación se pierde. Entonces, esta es la razón por la cual Dios les dijo, maten a todos, y desobedecieron. Y claro está que ellos en su fracaso
se emparentaron, hicieron alianza y se olvidaron de Dios. Regresemos a Deuteronomio 7, versículo 5, que es donde estábamos leyendo. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de cera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle el pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, porque ellos eran pueblo escogido, ellos debían de obedecer o se iban a contaminar. Y ellos no hicieron caso, desobedecieron, dejaron vivos a estos amigos y ellos se emparentaron, hicieron pactos, sacaron su dinero, pero ellos, ¿a costa de qué? ¿Qué perdieron? Perdieron una relación íntima con Dios a causa de dinero y la desobediencia. Muy bien. Vamos a continuar, hermanos. Versículo 3. Dice la palabra de nuestro Señor Dios: por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Entonces aquí está la sentencia. Dice, ¿saben qué? Yo no les voy a permitir a ustedes tener victoria sobre ellos porque ustedes me desobedecieron. Antes bien, los voy a dejar ahí para que ellos sean problema para ustedes hasta hoy. Fue Dios quien ha permitido que estos religiosos musulmanes islámicos en toda esa zona permanezcan para ser el aguijón ahí de Israel, desde ese momento hasta el día de hoy, por voluntad de Dios. Fíjense, vamos a ver lo que dice Jueces 3, 1 y 2. Bueno, de hecho vamos a leer desde Jueces 2:21. Jueces 2:21. Dice, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel. Entonces estaban ahí para probar a Israel, ser el aguijón en su carne, no ahí. Si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Dice, por esto dejó Jehová a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. 3:1. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Entonces, para que conozcan qué es la guerra, observen el versículo 3:2. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Entonces era para que, ¿quieren saber por qué tenemos estos problemas? Porque nuestros padres desobedecieron. Por eso seguimos teniendo guerra. Por eso es que ustedes conocen la guerra. Porque nuestros padres desobedecieron. Wow. Qué ejemplo de vida tan difícil. Vamos a aprender acerca de la desobediencia por medio de sus consecuencias. Y vivimos en guerra gracias a esa desobediencia. Wow, qué pesado. Muy bien, vamos a continuar. Y dice que ellos, y sus dioses os serán tropezadero. Los dioses, en efecto, que menciona son los Baales y los Astarot. Entonces vamos a verlo más adelante ahí en nuestra lectura, capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver el 11 y el 12. Entonces 2, 11 y 12 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Ahí están esos dioses ajenos. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Baales en el versículo 11, es decir, una pluralidad de dioses cananeos, que eran los Baales. Tenían varios, entonces no nada más era uno. Ahora el Baal era el varón, mientras que Astarot era su contraparte femenina. Muchas personas no saben eso. Entonces los Baales eran los dioses de ellos, que de hecho era el dios lluvia, como aquí tenemos al Tlaloc. ¿Y cuál es el otro que es dios lluvia que tenían los mayas? ¿Cómo se llamaba? Chac, el Chac.
Ok, el Chac o el Tlaloc, que es dios de la lluvia, ellos también lo tenían, se llamaba Baal. Y tenían diferentes Baales, era una pluralidad de ellos. Y Astarot es, de hecho, la palabra Astarot es también plural. Okay. El singular de Astarot es Astoret. Okay. Entonces, al referirse a una diosa cananita singular sería Astoret, pero Astarot es la pluralidad. Entonces tenían muchas dioses varones y diosas, la contraparte femenina, la cual las Astoret vienen siendo las diosas de la fertilidad, como lo es también nuestra gran glorieta Minerva. Y claro está Diana también, y muchas otras de esas porquerías. Muy bien, entonces Israel era totalmente politeísta. Si ustedes recuerdan, Abraham fue politeísta también. Taré, su padre, que también es Reuel, que es el mismo, Reuel y Taré, él también fue politeísta. De hecho, a muchas personas se les olvida, o no sé, o no lo quieren comprender. Israel como tal fue politeísta, es decir, que servían a varios dioses, hasta que salieron de Babilonia muchos años después. Cuando ellos salieron de Babilonia, hasta ese punto en la historia de Israel es que ellos llegaron a ser monoteístas, alabando únicamente a nuestro Señor y Dios, el único y verdadero. Ok, muy bien, pero continuamos. Entonces, esto siguió con ellos, este problema siguió con ellos por años, esta prostitución espiritual. Y era una cosa horrible, déjenme decirles, porque ellos adorar a estos dioses y diosas falsos, implicaba sacrificar animales, implicaba prostitución, no nada más espiritual, que es así lo llama la Biblia, pero también prostitución literal, tanto del sexo masculino como del sexo femenino. Entonces la prostitución abierta era considerado una adoración a los Baales y a las Astarots. De hecho, hay un Dios que Israel sirvió, que les exigía el sacrificio de sus hijos, que ese era Moloch, y sacrificaban a sus hijos hacia ese Dios. Vamos a verlo, Jeremías, capítulo 32. Jeremías capítulo 32 y versículo 35. Dice la palabra de nuestro Señor Dios: y edificaron lugares altos a Baal, que es de quien estamos hablando, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Entonces ofrecieron sus hijos a este Baal llamado Moloch. Wow. Todo esto lo sufrió Israel por su desobediencia, por no matar y arrojar a todo el que habitaba en tierras de Canaán. ¿Y por qué? Por billullos, por dinero. Okay. Bueno. Hermanos, vamos a terminar con los versículos 14 y 15. Bueno, vamos a leer desde el 11, pero nos vamos a enfocar en el 14 y 15. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Eso es muy interesante, que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Ya habíamos hablado de esto, hermanos, pero recuerden que esto que hicieron lo malo ante los ojos de Dios es una frase que es común dentro del libro de los jueces. Vemos esta frase, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, una y otra vez, porque su apostasía era un círculo vicioso. Mientras estuviera el juez con ellos vivo,
medio estaba bien Israel. Pero cuando este juez moría, Israel regresaba, reincidía, regresaban a lo que era su pecado de politeísmo, su prostitución espiritual, regresaban a tener un corazón caído y cada generación llegaba a ser peor que la anterior. Bueno, ahí viene, dice eso, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Se vuelve a repetir en el versículo 12, en el versículo 7 del capítulo 3, se vuelve a repetir en el 3:12, en el 4:1, en el 6:1, en el 10:6, en el 13:1. Entonces, todos estos versículos está esa frase, hicieron lo malo, hasta que llegamos al último versículo del libro de Jueces, que dice que todos hicieron lo que bien les placía. Ya no les importó, ya hacían lo que fuera, ya tenían cauterizada su conciencia a causa de su desobediencia. Israel estaba en un lugar muy feo, espiritualmente hablando. Vamos a leer, hermanos, un poquito. Bueno, vamos a ver el versículo 14-15. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de sus alrededores. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Entonces Dios dijo, bueno, pues no me quieren obedecer, entonces yo los voy a entregar a ellos. Y podemos ver a partir del capítulo 3 hasta el final del libro que ellos fueron puestos bajo opresión de los amorreos y de los moabitas y de los edomitas y de los filisteos una y otra vez por su reincidencia a causa de su desobediencia. Y luego dice el 15, por donde quiera que salían la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Ahora observen esto acerca de, yo sé que ya nos fuimos más allá de nuestros versículos, pero vamos a ver, porque ya lo mencioné, versículo 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, continúan en su reincidencia, a los cuales adoraron, apartaron pronto del camino del que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimieron y infeliz. Dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Es decir, que cada generación fue peor que la anterior, porque desobedecieron. Dios les dijo, mátenlos a todos. Y ellos dijeron, preferimos el dinero. Wow. ¿Cuántas veces yo no he escuchado a tantas personas que dicen, no puedo ir a la iglesia porque hay chamba, muchos de familia, necesitamos el dinero? Pero poco a poco sus familias se desvían, dejan de venir a la iglesia, dejan de aprender. No hay un conocimiento, no hay un temor de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? La siguiente generación se olvida de quién es Dios. Sí, conocerán el nombre, pero ¿de qué les sirve si no le conocen a Él? Hermanos, espero que la aplicación de esto lo haga nuestro Dios Espíritu Santo a sus vidas. Porque como saben, podemos encontrarle siempre una aplicación, aunque la aplicación sea subjetiva, más no objetiva. Como en este caso, no está hablando a la iglesia, es la historia de Israel. Pero ciertamente podemos aprender acerca de lo que aconteció en la vida de ellos, ¿sí, hermanos? Y aprender acerca de sus errores. No podemos dejar de estudiar y de aprender y de enseñar a la siguiente generación y decirle lo mismo que Dios le dijo a Israel: no hagan pacto con los ajenos, no tengan familia
con los ajenos, no se emparentan con los ajenos, no hagan negocios con ellos. Si ustedes desobedecen, la siguiente generación la va a pagar. Y cada generación subsiguiente va a ser peor que la anterior. Como padre de familia, como madre de familia, esto debe de significar mucho para usted. Hermanos, vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Te pido nuevamente, Señor, que sea su Espíritu, que haga la aplicación a nuestras vidas, Señor. Que nosotros podamos comprender lo que sucedió con Israel en su adoración, su desobediencia, su adoración a dioses ajenos, la corrupción del pueblo y de los hijos de sus hijos, hasta que su corazón llegó a ser completamente corrupto, haciendo lo que les placía, únicamente el mal. Señor, le pedimos por esta su iglesia local, que crezca en conocimiento cada día más, que sea de ejemplo en esta comunidad. Gracias, Señor, también le damos por aquellas otras iglesias verdaderas que están en nuestra área, en nuestro estado, en nuestra nación y alrededor del mundo, que están predicando lo profundo de su palabra, que están predicando de forma correcta, escudriñando, Señor, para traer esas perlas de su palabra y exponerlas a los oyentes. Señor, gracias le damos por todo lo que nos ha dado, por su salvación preciosa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y Dios. Amén.